pensar en el desarrollismo que comenzaron con Marijó el lunes. Vamos a hacer todo lo posible para hacer un continuado. Marijó me comentó la clase que estuvieron trabajando, sobre todo política educativa a nivel general, digamos, el proyecto educativo del desarrollismo, con eje en las categorías de norma Paviglianiti y trabajando fundamentalmente el rol del Estado durante el desarrollismo. Podemos retomarlo, sin lugar a dudas. La idea sería de la clase de hoy complementar esa mirada del teórico, no repetir eso mismo que ya trabajaron con Marijó. Por supuesto que si hay dudas, preguntas, volvemos sobre eso, en principio, pero la idea sería trabajar el sistema de educación superior en una línea de continuidad entre la Universidad Peronista, que la cerramos ahora, y la Universidad del Desarrollismo, que quizás son los dos momentos más estudiados de la historia de la Universidad Argentina. La vez pasada habíamos trabajado con las políticas de educación superior, sobre todo la 13031. Yo les quería traer, después lo pensé, algún material que yo tengo en papel. Pasa que en las clases virtuales no tiene mucho sentido, y encima, como me estoy mudando, tengo todo en cajas, pero quería traerles sobre todo un librito que es un libro, una suerte de incunable, que se llama El libro negro de la segunda tiranía, que lo voy a citar varias veces acá, que es un libro de 1956, es muy interesante de 58, perdón, para ver la relación, lo que ocurrió con el peronismo después de la Revolución Libertadora. Pero como estábamos virtual y encima tengo todo en cajas, no se lo voy a mostrar. Sí, lo que quiero trabajar hoy es una idea que con Marijuela compartimos, que es la idea de que el peronismo no es unívoco, no es uniforme, y a partir del 51, 1951, 1952, cuando aparece la crisis externa, aparecen políticas públicas y educativas de distinto orden. Es lo que se llama la vuelta al campo del peronismo. Ya lo vimos la vez pasada, si mal no recuerdo, donde trabajamos la idea de que el peronismo, frente a la escasez de dólares, empieza a tener políticas, como decimos, de vuelta al campo. Más parecido a lo que conocemos como modelo exportador, que se acompañan por supuesto, con el modelo industrialista que impulsó el peronismo inicialmente. Y en materia de política educativa, vemos a partir de 1950, a grandes rasgos, 50, 51, 52, todo eso que ustedes conocen como el adoctrinamiento peronista. Ahí están el gato de Facundo, y están los manuales Evita me ama, pero me cuida, etc. Todo esto es de este periodo. Yo les traje algunas de la universidad, algunas cosas que yo vi en las universidades nacionales. De hecho, el control policial es muy fuerte en las universidades nacionales a partir de este momento. Pareciera ser que la disputa del poder político se torna una disputa militar, da la sensación de que hay de que la disputa se traslada a lo discursivo, y hay una sensación de cansancio por parte de los opositores al peronismo. Yo les había comentado que estaban afuera de la universidad, porque la universidad durante el peronismo estuvo de algún modo, entre comillas, vaciada, porque los docentes se fueron o fueron expulsados. Se empieza a ver la simbología peronista en las universidades, se pide el carnet de buena conducta. Bueno, hay un nuevo plan económico, aparece el paro de los trabajadores peronistas al peronismo. Es un escenario distinto, al que teníamos hasta el fines de la década del 50. Les decía, las herramientas legales son los planes quinquenales, que los vimos la vez pasada, y la ley 13031, que es la ley central que organiza el sistema educativo superior. ¿Qué ocurrió? La oposición es tan grande entre la universidad y el peronismo que los comandos civiles, que fueron quienes se encargaron no solo de bombardear la Plaza de Mayo años antes, sino de hacer el golpe de Estado en 1955, están compuestos en su gran parte por estudiantes y docentes universitarios, sobre todo estudiantes universitarios. Fueron protagonistas del golpe de Estado. Y lo que tenemos durante el peronismo es que toda esa gente, docentes, estudiantes universitarios, sobre todo los de renombre,
se los conoce como la universidad en las sombras, ¿no? ¿Por qué sombra? Hay un doble sentido de la idea de sombra ahí. Primero, el sentido más clásico, que es el sentido de que la universidad es medieval, en el sentido de que no está a la altura del conocimiento científico producido hasta ese momento. Es mediocre. Está controlada por un grupo de católicos, por la Iglesia Católica, y militares. Es la etapa oscura, ¿no? Donde parecería ser que ahí no funciona una universidad. Pero también la sombra, porque la sombra es lo que se refleja de esa universidad. ¿Dónde está toda esa gente que se fue entre 1943 y 1946? Vamos a ver más tarde que se van a volver a ir otros más adelante. Bueno, está trabajando, pero trabaja en espacios paralelos, en revistas, institutos, grupos de estudio, en universidades privadas, algunas de las que existen. Existen, está. Por eso la sombra también es todo ese grupo que está, que está por fuera de la universidad real. Que por otro lado, estar por fuera, lo que hace es deslegitimar al espacio académico, ¿no? Las universidades nacionales estuvieron fuertemente deslegitimadas durante todo este periodo. En general, la prensa acompañó esa deslegitimación. Bien, les decía, en 1955 ocurre el golpe de Estado. El golpe de Estado se llamó Revolución Libertadora. Contó con el consenso de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Provocó el exilio de Perón en un derrotero que lo llevó desde Paraguay hasta Centroamérica y finalmente Europa. Los años del exilio o de la proscripción o de la resistencia, como ustedes quieran llamarlo, son los años que van desde 1955 hasta 1973 y son clave en la historia argentina. Clave. Y en materia de política educativa es central, porque a partir de lo que se genera con el peronismo, tenemos lo que Norma Paglianiti llama el comienzo de subsidiarización del Estado Nacional en materia de política educativa. Es decir, el rol subsidiario del Estado comienza en 1955. Aparece una reforma educativa global, además de la reforma del Estado. Y si uno ve, esto es más un comentario, lo que les voy a hacer, pero si uno ve lo que generó el peronismo entre el 46 y el 55, no quiero excederme en lo que voy a decir, pero es tan impactante lo que provoca el peronismo en términos de cambio del rol del Estado, el peronismo clásico, es tan impactante que con todos los esfuerzos que se hicieron por descalabrar ese Estado, por reformar las políticas públicas, por liberalizar las fuerzas económicas, por reducir el Estado al mínimo, etcétera, etcétera, hasta la dictadura, hasta 1976, o sea, más de 20 años después, los efectos del peronismo se siguen viendo, los efectos positivos, aunque sea por derrame, ¿no? Por lo que hizo ese Estado durante ese año, ¿no? Durante esos años. Esos 9 años fueron 9 años de un tipo de Estado que a mi juicio no se vio no se vio antes ni después hasta la actualidad en la historia argentina, por lo que significó ese Estado, por los niveles presupuestarios que generó, por los índices extremadamente bajos de desocupación, por los índices de empleo, por supuesto, y de bienestar de la población, salud, educación, vivienda. Los índices, los números, ¿no? Estoy hablando de los números fríos, lo que se logró durante esos años, no pasó, no hubo ni va a haber, hasta ahora no hay, ni va a haber, no, ojalá que sí, algo similar. Dicho esto, también está lo otro, ¿no? El peronismo tiene un debate con ese bienestar de la población, pero también al mismo tiempo la pérdida de ciertas libertades de la población civil. En el caso de la universidad, esto es evidente, ¿no? Hay una pérdida de la autonomía que, y ahí tenemos una discusión, ¿no? ¿Es necesaria para generar este bienestar o no es necesaria, ¿no? Eso es una pregunta.
hay una represión al movimiento sindical opositor que es necesaria. ¿Se necesitaba esa represión para poder generar el bienestar o no? ¿Es parte del mismo fenómeno? ¿Es un exceso del fenómeno? ¿Hay que ocuparlo para poder eliminar a los sectores conservadores? Bueno, desde adentro del peronismo y desde afuera del peronismo se han tomado todos estos caminos. Hay que entrar al peronismo, hay que estar afuera del peronismo, hay que combatirlo. Bueno, es una discusión. Lo cierto es que si uno se pone a pensar lo que ocurrió durante esos 9 años fue tan profundo que hasta la dictadura el coletazo continúa, ¿no? El coletazo en el sentido de que hasta la dictadura en Argentina, como dice Juan Carlos Torre, que está muy bien, hay pobres, pero no hay pobreza. No existe la pobreza en Argentina, ¿no? La hiperinflación de Alfonsín fue un escándalo en el 88, 89, pero lo que dicen es, lo que más los escandalizó fue que había 15% de pobreza, que eso era inédito para el país y que el alfonsinismo no iba a poder sostener la gobernabilidad con un índice de pobreza tan alto, ¿no? Ahora estamos en 40. Digo, es como una sensación de que todo puede ser peor y uno se puede acostumbrar, pero a donde voy es, incluso hasta el alfonsinismo podríamos decir, que los coletazos del peronismo, del estado de bienestar, se siguen viendo. Ese estado de bienestar es el que se va a intentar destruir entre 1955 y el 73. Reemplazar. Sobre todo con una estrategia que va a ser la estrategia desperonizadora. Inicialmente es una estrategia muy cruda, muy dura, ¿no? La desperonización de la sociedad. Eso sí es más medieval que lo que los propios militares la adjudicaban de medieval al peronismo, ¿no? Esa idea de extirpar la identidad peronista de la sociedad. Esa idea va a aparecer en 1955, llegando al colmo de prohibir la palabra Perón, cantar la marcha, prohibir decir el nombre de Evita, etcétera, etcétera. Tal es así que los periódicos de la época, yo les cuento todo esto para que ustedes sepan también, ustedes si se aburren me avisan, pero que cómo ve la mano, ¿no? De cuál es el contexto general. Los periódicos de la época, sobre todo Clarín, es muy gracioso como nombra al tirano prófugo, porque no puede decir Perón. Es ilegal decir Perón, entonces lo nombra como el tirano prófugo a Perón. Se construyó toda una mitología en relación a la figura de Perón y del peronismo, llegando a puntos exagerados, ¿no? El libro negro de la Segunda Tiranía dice que Perón tenía unos lentes a través de los cuales podía desnudar a las mujeres. Esto lo financió el Estado Nacional, por eso no es la revista Gente. El libro negro de la Segunda Tiranía fue financiado por el Estado Nacional, por el gobierno de Leonardi y después de Aramburu. Hicieron una recopilación de las atrocidades de la Segunda Tiranía, que era la de Perón. La primera había sido la de Rosas, obviamente. Y en ese libro negro, lo que se dice es que Perón, entre otras cosas, se dice que Perón tenía unos lentes que podía ver a las mujeres desnudas, y también se decía que Perón organizaba orgías con los estudiantes universitarios. Digo, barbaridades de ese estilo para deslegitimar a una figura en este intento por desperonizar. De Evita, y se imaginan de cosas que dice el texto, es un texto de 400 páginas. Y de la universidad se dicen muchas cosas, porque fue el factor de oposición central al peronismo. Bien, ¿qué hace la Revolución Libertadora ni bien asume? Una nueva intervención, el decreto de ley 6403, que está dentro de un texto, una legislación general que se llamó la Revolución Libertadora y la Universidad, así se llama el texto. Se pone en comisión a todo el personal docente. Esto es tremendo, porque un golpe de Estado, esto no lo había hecho ningún golpe de Estado antes, ni el GOU lo había hecho. ¿Qué significa poner en comisión? Todo el mundo va a pasar por un proceso de revisión de su actuación y situación, y nadie tiene asegurado el trabajo, lo que genera una situación de inestabilidad fabulosa, ¿no? Todo el mundo, ¿eh? Todos los docentes y no docentes de las universidades nacionales pasan a comisión, es decir, una comisión va a evaluar si pueden continuar o no trabajando. Por supuesto que se derogan todas las leyes del peronismo, incluyendo la reforma de la Constitución del 49, la gratuidad universitaria, la ley 13031, todo eso se deroga todo de un plumazo. Y de algún modo esto lo que intenta revertir es la pérdida de autonomía que había sufrido la universidad durante el peronismo.
que era un reclamo de gran parte de quienes se habían acompañado, que estaban acompañando el golpe de Estado del 55, ¿no? ¿Qué reclamaban? Bueno, queríamos la vuelta a la autonomía, decían sanamente muchos estudiantes y docentes que acompañaron el golpe de Estado contra Perón. En otro, en otro orden, esto, no es, esto es política legislativa, pero al mismo tiempo es política brutal, ¿no? De cómo se elimina una política legislativa, cómo se cambia la política legislativa de un plumazo. En otro orden, había que resolver el tema de la excelencia académica, porque lo que se decía era que el peronismo era muy mediocre, porque los mejores no estaban, como decíamos, en la universidad. El peronismo tuvo como unos gestos en relación a eso, en relación al desarrollo científico, hay que nombrarlos varios. El primero es el Congreso de Filosofía que se llevó a cabo en Mendoza, en el 49, es el primer Congreso de Filosofía que se hace en América Latina con la participación de filósofos de renombre del periodo. Por supuesto que yo nombro a algunos de ustedes y me van a decir, no conozco a ninguno, pero porque son de esos años, que vinieron efectivamente a Mendoza, y el Congreso lo inauguró Perón, con una pomposidad enorme, y el Estado puso mucha plata para que ese Congreso tenga mucha visibilidad. Y efectivamente fue mucha gente, fue muy concurrido, fue muy importante. Después tuvo como otros pinceladas que ustedes deben conocer, y no, si no se las conozco, se las comento, imagino que saben que fue el Pulqui, fue el primer avión, el Pulqui fue el avión peronista, se le decía, era un avión creado exclusivamente con aporte del Estado Nacional, una invención argentina, un avión súper moderno, etcétera, etcétera, que se fabricaba con todos productos nacionales. El Pulqui fue como el símbolo del peronismo porque se fabricaron muy poquitos y después se dejó de fabricar por falta de presupuesto. Y después la más alocada de todas, que si a alguien le gusta leer historias locas del peronismo, es la del proyecto atómico en Bariloche, ¿no? Eso es ciencia ficción pura. Cuando Perón es convencido, la conocen esa historia, ¿no? Por un nazi que, bueno, Facundo sí la conoce. No se la voy a contar, pero es una historia, es para hacer una novela. Yo creo que si no la hicieron, deberían hacerla. Porque el tipo lo convence a Perón de que es capaz de generar la fisión nuclear, algo que todavía no se logró. Miren qué loco. Lo que el tipo le promete a Perón todavía no se logró. Sí la fusión, que bueno, la fusión, perdón, al revés. Lo que sí se logró es la fisión, que es lo que provoca la bomba atómica, ¿no? La separación de átomos que provoca la explosión de una bomba atómica, ¿no? La energía atómica, la bomba atómica. Lo que no se logró es lo opuesto. El tipo le promete eso a Perón y le dice que lo va a hacer. Perón lo financia, se va a Bariloche. En un momento dice que ya lo tiene. Perón en los discursos dice ya lo tenemos. Lo anuncia. Bueno, era un macanazo total. El tipo termina escapando. Un delirio genial. Pero propio también de esa época. Una época donde siempre que uno lee sobre el peronismo da la sensación de que el peronismo, el de Perón, eh, era como que se comía el mundo, ¿no? Era como que era la sensación de que iba por todo, ¿no? Acá vamos a lograr lo que no se logra en Europa, vamos a lograr lo que no se logra en Estados Unidos, vamos a repatriar científicos nazis porque son los mejores, no porque eso es otro error que ya lo comentamos la vez pasada, el peronismo repatria un montón de científicos nazis, también los Estados Unidos, obviamente, pero porque es un capital humano súper cualificado, ¿no? Y es importante para un país como el nuestro, que tiene un desarrollo científico muy atrasado y en esos años mucho más todavía, traer a esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace la Revolución Libertadora? Vuelvo sobre lo que estamos charlando. Ante la pérdida de excelencia académica, que creo que se le cuestionaba, se reincorpora inmediatamente a todos los que habían quedado afuera. Entonces es una lista de quienes habían quedado afuera entre el 43 y el 46 de la universidad, que se habían renunciado o habían sido expulsados, y se los vuelve a poner a todos y a cada uno, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Todos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Eh, bien, esto no. Acá. Bueno, lo que, lo que trabajamos en la, lo que trabajamos en la mi tesis de maestría fue esto que vimos ahora. Ahora, lo que vimos, lo que trabajé yo en la tesis de doctorado es lo que vamos a ver ahora, que es la continuación de todo este proceso.
voy a hacer una breve caracterización general sobre el desarrollismo y lo que fue, porque es el bloque histórico que se hace el más complicado, porque se encuentra a medio camino entre los dos más fáciles de definir. Ustedes tienen un texto de Seeking, de Catherine Seeking, que a mí me parece siempre interesante, pero son re poquitas páginas, y hay definiciones de desarrollismo que para mí están muy bien. El texto es interesante además porque tiene una mirada regional, acotada, es Brasil y Argentina, pero está bueno para ver que lo que hizo Kubitschek y Frondizi fueron políticas similares, y siempre ver a Brasil o a México o a Chile o a Uruguay o a Paraguay, son países que se nos parecen mucho a Colombia, a Venezuela, se nos parecen mucho a nuestro territorio histórico, nos hace ver cómo el rol que asumió el Estado en diferentes momentos tuvo paralelos en Argentina y en otros países, ¿no? Seeking define muy bien para mí el desarrollismo, y yo voy a decir algunas cosas generales pivoteando sobre ese texto, que a mí me parece el más interesante. Sobre eso también hay mucho escrito. Altamirano, básicamente las tesis de Altamirano son sobre desarrollismo, si les interesa están ahí, y Portantino también trabajó sobre desarrollismo, son las otras dos referencias. Hay un texto de Altamirano que se llama Desarrollo y Desarrollismos, que también es muy clarificador sobre ese tema. Catalina Smulovit, otra que también trabajó sobre desarrollismo, y José Basualdo también, otro que trabajó sobre desarrollismo, más del aspecto económico. Lo cierto es que el desarrollismo se ha trabajado mucho para tratar de diferenciarlo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de populismo, hablamos de una cosa que es el mercado interno, la demanda, lo que ya hablamos. Cuando hablamos de liberalismo, hablamos de liberación de las fuerzas económicas, la oferta, un Estado reducido, las inversiones, como dos miradas distintas sobre cómo es el círculo virtuoso de una sociedad. El desarrollismo tiene un problema que está en el medio de los dos. Entonces, a veces nos cuesta definirlo. ¿Por qué está en el medio de los dos? Bueno, pues porque el desarrollismo parte de la idea de que lo que hace crecer a la economía es la inversión, igual que el liberalismo. Pero considera al Estado un actor central dentro del desarrollo económico, igual que el populismo o el Estado benefactor, como quieran llamar. Entonces, está ahí, en el medio, ¿no? Está como... Lo que sí tiene de particular el desarrollismo, que no tienen los otros dos, es que la universidad es un factor clave para el desarrollo nacional. Por eso las políticas educativas de nivel superior durante el desarrollismo van a ser tan importantes. Por eso la universidad durante el desarrollismo va a ser, hasta el día de hoy, ustedes pregúntenle, bueno, por ahí Marinés, vos lo debes saber capaz, son más grandes como yo, pues que la Universidad de Oro es la de estos años, ¿no? Cuando dice, ¿cuál es la Universidad de Oro argentina? Hay un momento que se llama la Universidad de Oro, que es este, ¿no? Es entre el 58 y el 63. Ahí fue ¿por qué? Porque ahí estuvieron, ahí aparecieron los premios Nobel, creo que son 4 o 5 premios Nobel argentinos, ¿no? Se ganan en esos años. Y además por otras cosas que vamos a ver ahora. Bien, el desarrollismo es un bloque histórico que continúa hasta el día de hoy, igual que el liberalismo y que el estado de bienestar. Hay gente que representa esta idea. Yo les digo nombres de la actualidad que se dicen desarrollistas: el Vasco de Mendiguren, Sergio Massa, tipos que se dicen a sí mismos, yo soy desarrollista. Otro que se dice desarrollista, discutimos, ¿no? Pero Mauricio Macri se dice desarrollista. Para mí no está, para mí quiere ser bueno consigo mismo, pero él se dice desarrollista. Cuando él se define a sí mismo, búsquenlo a Macri, para ver, Macri se define como un desarrollista. Yo creo que desarrollismo es, y no creo que se enoje nadie, y de todos modos lo vamos a ver en el texto de Mariano Feliz más adelante y lo vamos a poder argumentar mejor. Yo, para que se haga una idea más, más acabada de qué es el desarrollismo, es el primer gobierno de Néstor, primero y único. Bueno, las políticas que se implementaron durante ese gobierno. Mariano Feliz, Maristela Vampa, hablan de neodesarrollismo y le agregan extractivista al gobierno de Néstor, ¿no? Lo definen de ese modo. Lo vamos a ver porque es material obligatorio de esta cátedra, los dos textos, de Maristela Vampa y Mariano Feliz. ¿Pero qué es?
fundamentalmente una complementariedad entre una suerte de estado de bienestar sin perder de vista la inversión extranjera, sin perder de vista una ubicación en el concierto de naciones global de receptor de capitales necesarios para la gobernabilidad y para el desarrollo y el crecimiento nacionales. Un desarrollo equilibrado, eso es el desarrollismo lo que plantea es esto, es un desarrollo equilibrado entre las inversiones y la demanda. ¿Sí? Del mercado interno, ¿no? Y la industria nacional, dicho mejor, las inversiones y la industria nacional. Claro que el desarrollismo, al promover las inversiones extranjeras, tiene que darle ciertas garantías, que es lo que hizo históricamente. Entonces, durante el periodo 55-73, que es el de predominio del bloque histórico desarrollista, las empresas internacionales para invertir en el país requerían de ciertas condiciones. Y esas condiciones apuntan generalmente hacia la flexibilización laboral, porque eso hace más apetecible el interés de las empresas transnacionales por invertir en el país, ¿no? Si hay un sindicalismo muy fuerte, si hay leyes laborales muy duras que protegen a los trabajadores, los capitales internacionales se desalientan, ¿no? El desarrollismo lo que promueve es una fuerte flexibilización laboral y la desarticulación del sindicalismo para poder generar, ¿no? Hacer apetecible el país para las inversiones extranjeras. Entonces, ¿hay un intento por industrializar? Sí. Ahora, ese intento por industrializar durante estos años está centrado en la oferta de afuera, ¿sí? No en lo que la gente argentina tiene para consumir, ¿sí? No interesa qué es lo que vamos a consumir acá. Lo que más interesa es la creación de mano de obra asalariada a partir de la inversión extranjera. ¿Sí? El peronismo lo pensaba al revés. El peronismo clásico lo pensaba al revés. Necesitamos industrializarnos, pero para abastecer al mercado interno, con mano de obra local. Y para eso el Estado es clave, ¿no? Para decidir dónde intervenir, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Por eso hay alianzas posibles entre el desarrollismo y los otros dos bloques históricos, ¿no? A mí lo que me interesa es pensar esto, chiques, ¿eh? Ustedes pueden estar en total desacuerdo con lo que yo estoy diciendo y a mí me parecería bien, eh, pero me interesaría pensar esto, ¿no? Porque yo les digo, hay alianzas entre estos bloques y a los efectos de la gobernabilidad, y de hecho efectivamente durante los primeros años hubo una alianza entre el peronismo y el desarrollismo, que se llevó a cabo sobre todo en las elecciones de Frondizi, donde el Perón manda a votar a Frondizi bajo la promesa de que en 1958 Frondizi va a eliminar la proscripción del peronismo por un lado y por otro lado abrir los sindicatos a la democracia sindical, porque estaban intervenidos por la dictadura, ¿no? Todos los sindicatos intervenidos. Frondizi traiciona, porque no hace ninguna de las dos cosas, y Perón retira el apoyo a Frondizi, y ahí se genera otro escenario distinto, pero hay un acuerdo inicial. De hecho, Frondizi era diputado durante el peronismo y no tuvo pocos acuerdos con el peronismo cuando era diputado, antes de ser presidente. Hay puntos de contacto, ¿no? Puntos de contacto y puntos de quiebre, las dos cosas. Entre el 55 y el 58, lo que tenemos es un armado de la situación política y el Estado, una reorganización del Estado Nacional. ¿Cuál es esa reorganización? Bueno, inicialmente hay un bloque profundamente heterogéneo que gobierna el país, que esto se evidencia primero con la presidencia de Aramburu y después con su reemplazo a través de Leonardi. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión entre Leonardi y Aramburu? ¿Una discusión personal? No, lo que están discutiendo es qué hacemos con el peronismo. Esa es la discusión. El problema, ¿qué hacer con el peronismo? Es el problema más grande del país desde ese
años hasta ahora. ¿Qué hacemos con el peronismo? Sobre todo para los opositores, ¿no? ¿Qué hacemos con el peronismo? Aramburu tenía una respuesta muy clara, que es negociar. Vamos a negociar con el peronismo. Por supuesto que ustedes saben muy bien que esa propuesta fracasó. La que triunfó fue la de vamos a acabar con el peronismo. Vamos a desperonizar a la sociedad. También ustedes saben que esa propuesta fracasó, porque hasta nos gobierna hoy todavía el peronismo. Entonces, evidentemente esa propuesta también fracasó. Pero la de Aramburu duró muy poquito. Aramburu y Rojas, quienes llevaban adelante el golpe de Estado, se proponen una suerte de negociación con el peronismo porque consideraban que no se podía gobernar al país sin el consenso, sin el acuerdo con la opción mayoritaria de la clase obrera argentina, que era el peronismo por aquellos años. Lonardi, en cambio, representaba a los sectores más conservadores que sostenían que el peronismo debía ser extirpado de la sociedad argentina. Esa es la idea. Perdón, lo dije todo el tiempo al revés. Lonardi, Aramburu. Perdón, tuve un lapsus ahí. Lonardi, Aramburu. No importa. Lo importante es que hay dos propuestas con el peronismo de qué hacer. Una idea de extirparlo, otra idea de negociar, que son las dos ideas que van a estar presentes durante todos estos años. De lo que se llama, otra forma de llamar al periodo 55-73, además de desarrollismo, es la larga revolución libertadora, ¿no? Como lo llama Alejandro Horowitz. A mí me gusta la definición que hace Portantiero, en base a una idea de Gramsci, que es la idea de juego imposible o empate hegemónico, también se lo llama. ¿Por qué se lo llama de esta manera a este periodo? El juego imposible es producto de una crisis orgánica fabulosa de Argentina. ¿Cuál es la crisis orgánica? Quien tiene el poder no tiene el gobierno, y quien tiene el gobierno no tiene el poder. Lo que genera una suerte de, como dice Portantiero, empate hegemónico. Ninguna de las dos fuerzas pueden vencer. ¿Quién tiene el poder? El peronismo. ¿Quién tiene el gobierno? Los militares. Lo que tiene uno le falta al otro, lo que le falta al otro lo tiene uno. Eso genera una situación de inestabilidad y de crisis hegemónica. Por eso, todo aquel que intente gobernar durante estos años va a ser imposible. Por eso es el juego imposible. No se puede sostener un gobierno que no tenga legitimidad. Ni se puede sostener un poder que no tenga gobierno. Y eso va a impactar fuertemente, porque todo rumbo del Estado que se intente proponer va a fracasar, porque no tiene legitimidad social. ¿Sí? Bien. En el medio de todo este escenario, donde el peronismo está proscripto, pero tiene el poder, vamos a ver cómo se expresa el poder del peronismo en algunas coyunturas especiales. Una anecdotita, siempre se decía en aquellos años que Perón iba a viajar en un avión negro, ¿no? De la noche y nadie lo iba a ver. Eso era el rumor que se corría, que Perón iba a volver de noche y nadie lo iba a ver. Entonces había gente que decía, yo vi un avión negro en la noche y es Perón que aterrizó en La Rioja. Entonces se fantaseaba con que Perón un día iba a volver, iba a llevar a las masas, iba a tomar el poder. Una crónica hermosa. A mí los señores de la resistencia son los que más me gustan, estos años específicos son los que más me gustan del peronismo, porque aparece el peronismo de las catacumbas, ¿vieron el pececito de las catacumbas del cristianismo? Que es el cristianismo oculto, subterráneo, perseguido por el Imperio Romano. Bueno, eso así también se lo llama a este peronismo, porque es el peronismo oculto, ¿no? Que está resistiendo, ¿dónde? En las bases, resistiendo en la fábrica, resistiendo incluso en la cinta de montaje, en el trabajo. Hay museos de la resistencia en Argentina. ¿Qué son estos lugares? Se juntan, por ejemplo, monedas que tienen la P y la B grabadas. ¿Qué hacían los trabajadores y las trabajadoras en estos años? Acá aparece la P y la B, ¿no? De Perón vuelve. Estos son estos años, 55, 56, 57, 58. Se resistía desde la clandestinidad, porque estaba prohibido, y se resistía a las dictaduras o semidemocracias de este periodo de manera muy ingeniosa, ¿no? Una era, por ejemplo, la producción de utensilios de cocina, de tenedores, uno de cada 20 en la cinta de montaje se le ponía la P y la B, ¿no? Mientras estaban haciendo. Entonces después el patrón, cuando llegaba una caja de tenedores, veía que había 20 tenedores por caja que tenían la P y la B, ¿no? Otra en las monedas que circulaban, se hacía la P y la B. Otra forma de resistencia, hay una que era muy graciosa que era Descubra al gorila, se llamaba, que era
se encontraban en una esquina urbana. Esto está todo relatado en La Voluntad de Caparrós y Anguita, que es un libro fabuloso. Se encontraban dos tipos que estaban obviamente de acuerdo y empezaban a decir, qué mal que estamos, este país, menos mal que se fue este viejo, porque nos arruinó el tirano, Perón, etcétera, etcétera. Y otro le decía, no, pero fíjate que si estábamos mejor antes, y ahora como que intercambiaban a viva voz en medio de una esquina, hasta que esperaban a que alguien se sumara, y cuando alguien se sumara y decía, no, pero qué decís, si menos mal que ese viejo no está más, descubrían al gorila. Entonces había gente alrededor, salían, tiraban 2 o 3 bombas, volantes, le pegaban unas piñas al gorila, pintaban y se iban corriendo. Ese tipo de resistencia, de esas anécdotas hay miles por todos lados, y son muy divertidas de cómo se disputaba creativamente el sentido de lo que se estaba viviendo, ¿no? Acá están las vacas gordas de la resistencia, ¿no? Que son, se les llamaba así a muchas de las personas que militaron durante estos años en las fábricas, ocupaciones de fábrica, o este tipo de militancia más original, tal vez más creativa, que apareció mucho durante estos años. La resistencia estrictamente peronista es desde el 55, vamos a decirle hasta principios de los 60. El momento de oro de la resistencia es 55-58. De hecho, ahí hay asesinatos de peronistas. Bueno, Juan José Valle es uno de los más importantes. Hay intentos del peronismo de volver atrás de golpes de Estado, como muchas situaciones que se generan. Pero lo que tenemos, en síntesis, es a el 50% de la población prohibida de decir el nombre de quien era su referencia política. Esto es insostenible. ¿No? Es insostenible en el mediano o corto plazo. ¿No? El desarrollismo en Argentina tiene como primer exponente a Rogelio Frigerio, que es un economista, y a un presidente que fue Arturo Frondizi, que gobernó en Argentina entre 1958 y 1962. La Revolución Libertadora, les decía, fue hasta el 58, ahí se abrieron la posibilidad de elecciones semidemocráticas porque el peronismo no se podía presentar. El peronismo manda a votar a través de una grabación que Perón enviaba a la Casa de los Líderes o referentes militantes, manda a votar a Frondizi, Frondizi gana las elecciones. ¿Y quién es Arturo Frondizi? Primero que es el hermano del rector de la Universidad de Buenos Aires, Silvio Frondizi, y también es hermano de un dirigente trotskista que se hace guerrillero, Quebracho, Frondizi, que muere años más tarde en la guerrilla tucumana. Una familia, para comerse un asado familiar, ¿no? El rector de la UBA, presidente de la Nación, y un guevarista guerrillero que estaba con barba y con un fal tiroteándose con el ejército en Tucumán. ¿Quién es Frondizi? Es un tipo muy intelectual. La obra de Frondizi es fundamental, tiene textos muy interesantes. El más famoso de ellos se llama Política y Petróleo, donde Frondizi proponía nacionalizar el petróleo, más de lo que lo había hecho el peronismo. Continuar, profundizar la nacionalización de la extracción de hidrocarburos en Argentina. No solo del petróleo, pero sobre todo de la extracción de petróleo. Que viene una mirada fuertemente vinculada con el desarrollo nacional a través de la economía y del conocimiento científico. ¿Qué es lo que se le reclama a Frondizi? Que lo primero que hizo cuando asumió el poder fue agarrar el librito que había escrito y guardárselo en el bolsillo, porque lo primero que hizo fue privatizar el petróleo, por la necesidad de dólares. ¿Y de dónde venía Frondizi? Frondizi venía de una separación de la Unión Cívica Radical, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, que se oponía a la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI. ¿Quién era la UCRI? Balbín. ¿Se acuerdan de cuando se muere Perón? Este líder despide más que un líder, un amigo, o no me acuerdo cómo era la frase. Bueno, Balbín es el ala conservadora de la Unión Cívica Radical, que es la Unión Cívica Radical Intransigente. ¿Intransigente con quién? Con el peronismo. La Unión Cívica Radical del Pueblo, de Frondizi, para que se vea una idea, ¿quién es el discípulo de Frondizi? Alfonsín. ¿No? Los sectores progresistas de la Unión Cívica Radical, ¿no? Por decirlo de algún modo. Gobiernan 4 años con una fuerte oposición. Por un lado, quienes no eran de la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical intransigente.
Por otro lado, con los militares antiperonistas de la Revolución Libertadora, que eran muchos. Y por último, con el peronismo, o sea, era un gobierno que no tenía posibilidades de sobrevivir mucho, que tenía la mayor parte de la población en contra, ¿sí? Y sobre todo de los cuadros dirigentes. Ahora bien, ¿qué pasó? Vamos a la universidad, después de este contexto general. Vamos y volvemos. Vamos a la universidad. Algunos datos de color, no importan. Este, sí quiero que sepan, bueno, ahí está la imagen, van a ver eh, la toma de la Facultad de Medicina de la UBA, y yo les traje algunas cositas de qué es lo que, por supuesto que se volvieron los docentes de las cátedras antes del peronismo, se volvieron a sus lugares de trabajo, y en las comisiones que se hicieron para evaluar su desempeño durante el peronismo, se tomaban en cuenta dos elementos para ver si podían ser reincorporados o si podían continuar o no, o si podían asumir cargos nuevos en las universidades. El primero era si el docente había firmado aceptado que a Perón le dieran el título de honoris causa, de doctor honoris causa en la universidad. Si habías firmado eso, no podías entrar a la universidad. Y el segundo es si habías firmado el petitorio de reelección. Vieron que no era posible ser reelecto, pero antes de reformar la Constitución, Perón hizo un petitorio donde dijo, bueno, voy a preguntar a la población si acepta que yo sea reelecto o no. Cuando hizo ese petitorio, mucha gente votó. Bueno, si vos habías votado todo eso, pasabas inmediatamente a estar afuera de las universidades. ¿Qué hicieron durante estos años entre el 55, el 58 y el 59? Expulsaron a la mayor cantidad de docentes peronistas que había. Y se impugnaron docentes que se presentaban a cátedras, ¿no? ¿Por qué? Cito textual. Se impugna a aquellos que se han singularizado por actos positivos, ostensibles o ilegales de solidaridad con la dictadura de Perón, ¿no? Y a aquellos que han incurrido por inconducta, por delación, servilismo, participación en negociados, discriminación política o racial. Tales profesores no pueden integrar los cuadros de la facultad. O sea, hay un antiperonismo recalcitrante, ¿no? Recalcitrante, que se va a ver con crudeza durante estos años. Bien, el decreto ley 6403, ya hablamos de esto, este, es el decreto que le da marco legal a la universidad durante este periodo, que fundamentalmente lo que hace es volver a la ley de Avellaneda y elimina la ley 13031, que era la del peronismo. Las designaciones, por supuesto, que recaen en el Poder Ejecutivo Nacional, tal como lo señalaba la ley de Avellaneda. Y para poder aprobar, para poder entrar a un concurso, se necesitaba, cito, una conducta cívica ajena a la adhesión a las doctrinas totalitarias. Le hace ser peronista. Entre el 43 y el 46 ocurre lo mismo que entre el 55 y el 58. Son momentos transicionales que sientan las bases de lo que va a suceder después. Se generan los recambios de docentes, los recambios legislativos. Entonces, los cambios legales sustanciales y estructurales, la intervención de las universidades, por supuesto, se dan previo a la asunción tanto de Perón como de Frondizi. En un episodio carente de gloria, el ex dictador se refugió en Paraguay. Fíjense que en ninguno de los tres, Clarín, La Nación y El Mundo, se habla de Perón, ¿no? En ninguno. En un episodio carente de gloria, me parece una gran frase, una frase poética, ¿no? Ahora, el problema es que quienes vencen, son un grupo heterogéneo, ¿no? E inmediatamente empiezan a aparecer algunas disputas al interior del bloque vencedor, ¿no? Sobre todo con la repartición de cargos. Las universidades nacionales quedan en manos del reformismo, inicialmente, pero rápidamente aparece algo interesante, que es que ciertos sectores clave
del reformismo, sí, del reformismo, o que habían participado de la Revolución Libertadora, se van de las universidades. Hay dos casos fundamentales. El primero es el de Atilio del Oro Maine, que lo vimos en la reforma del 18, y el segundo el de José Luis Romero, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, pero se retiró rápidamente. ¿Por qué dimiten? Por la misma razón, por algo que va a ser lo central de la política universitaria de este periodo, que es lo que se llamó laica o libre. La discusión acerca de la titulación de las universidades nacionales es una discusión que tiene largo alcance en Argentina. Desde fines del siglo XIX se discute esto. Se discute, ¿las universidades privadas pueden titular o no pueden titular? Y si lo hacen, ¿cuál es el alcance de esa titulación? Esta discusión es una discusión que centralmente está ubicada en la educación superior católica, que es la que existe en este momento, sobre todo la Universidad Católica Argentina, que podía egresar docentes, podía egresar profesionales, pero solamente podían trabajar en el marco de la Universidad Católica. ¿Sí? No podían, si uno se egresaba como profesor de historia de la UCA, no podía dar clases en la escuela tradicional. Podía dar clases en las escuelas de la congregación católica, privada, pero no en las. ¿Qué hizo Del Oro Maini, que fue ministro de Educación durante estos años, primeros años de la Revolución Libertadora? Fue en el decreto ley 6403 incluir la posibilidad de que las universidades privadas titulen a nivel nacional a sus egresados. Cuando hace esto, Romero renunció a su cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires en protesta de esto que estaba haciendo, porque él estaba en contra de que las universidades pudieran hacer esto. Perdón. Y ya que estoy retomo con laica o libre. ¿Qué fue laica o libre? Fue una discusión a nivel nacional que se dio durante el gobierno de Frondizi que separó al país en dos. Aquel sector más vinculado con las universidades, con la idea laica de la universidad, y aquel sector ubicado con la idea libre. Fíjense, yo eh, quiero decir esto, que si entienden la diferencia entre laica o libre, en el sentido de que hay un sector que defiende que las universidades privadas no puedan titular a, este, a sus egresados para que ejerzan a nivel nacional, y otro sector que dice que sí lo pueden hacer. Esa es la discusión central, ¿no? Ahora, los términos en los que se tradujo eso fueron los términos diría Gramsci, del sector vencedor y opresor, ¿no? Gramsci diría, guarda por quien le pone nombre a las batallas. Porque si yo pregunto a la sociedad en general, ¿de qué lado estás? ¿De acuerdo vamos a ponerle los, acá para que, de los libros o de los laicos? Posiblemente alguien, porque la palabra libertad es más linda que la palabra laicidad, se quede del lado de los libres. Pero esto fue como lo llamó la prensa, ¿no? Están los laicos, los que quieren la educación libre. Y así, la prensa hegemónica logró imponer unos términos de la discusión en los cuales había gente que se oponía a la libertad y gente que estaba a favor de la libertad. Esa fue la forma en la cual la prensa logró instalar el debate. ¿Sí? Con la discusión sobre la legalización del aborto, la despenalización y legalización, ocurrió algo parecido. Por cómo se nombró a los dos campos de disputa, ¿no? Bien, la discusión central que hay acá es por el sentido de la enseñanza libre. ¿Qué significa la enseñanza libre? ¿Y cuál es el rol del Estado al interior en esa discusión? El Estado debe tener un rol protagónico, debe sostener la educación nacional, garantizarla. El Estado es el único actor
que forma y egresa profesionales en Argentina, o puede haber otros actores que se complementen con el Estado. Por supuesto que esta discusión es una discusión que ya sabemos cómo terminó, porque hoy el Estado no solo no es, sino que es un agente más. Y la discusión, por supuesto, que triunfó la opción libre. Pero no solo porque la Universidad Católica y los sectores católicos presionaron con fuerza en estos momentos, sino porque otros sectores se vieron seducidos por la idea de la educación libre por lo que había pasado durante el peronismo. ¿Por qué? Porque durante el peronismo las universidades perdieron su autonomía. Entonces, cuando fue el momento de discutir sobre si otras universidades que no fueran las públicas, nacionales, pudieran titular, se puso en discusión la idea de, y mirá si vuelve a pasar lo que pasó durante el peronismo. Qué mejor que haya otros espacios, además de las universidades nacionales públicas, que titulen para que no haya un monopolio de la enseñanza superior. Pero además, otro argumento central es que el desarrollismo, el modelo de Frondizi, pivoteaba sobre el conocimiento científico y universitario. Pero, por supuesto que no tenía un presupuesto para financiar tanto, para que el motor del desarrollo económico fuera las universidades financiadas por el Estado. Por eso permitía que otros actores también formen parte de este proceso, para diversificar, para generar ciencia y desarrollo científico en otros espacios, no exclusivamente del Estado, para que la iniciativa privada también se integre al desarrollo del conocimiento científico. Porque lo que ocurrió a partir de 1958 en la discusión laica o libre fue que empezó a aparecer con fuerza en Argentina el nacimiento de universidades privadas por todos lados, con más fuerza en aquellos periodos en los cuales el rol del Estado fue más reducido, en los 90, claramente, la dictadura, donde el rol del Estado en materia de política educativa fue acentuadamente subsidiario, como hongos, creció en las universidades privadas. La oferta privada de educación superior creció. Y esto a partir de una legislación específica, que es la legislación de la que estamos hablando. Como olvidé el número de la ley. La ley se llama Domingo Arena, porque es el que la propone, que es el diputado Domingo Arena. Es 14.557. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo. Bien. Algunas ideas más antes de ir a esta universidad que se generó a partir del laico libre, a partir del frondicismo, la Universidad de Oro. Bien. Yo creo que la universidad, durante el peronismo y durante el desarrollismo, comparten una idea, aunque en escenarios totalmente distintos. El peronismo tiene un escenario internacional muy particular, que es el de una tercera guerra mundial latente, que no solamente se decía en Argentina, esto es fundamental que lo sepamos, ¿no? Porque si no, queda siempre como medio ahí, como un datito. Pero no, efectivamente había una sensación de que iba a haber un conflicto bélico de escala internacional, tal como había sido la Segunda Guerra Mundial en Argentina. Y el Estado se preparaba para eso, ¿no? Se planificaba para eso. En cambio, durante el desarrollismo hay una suerte de paz, competitividad y desarrollo que permite que haya como un flujo económico aceitado. En los dos casos, lo que ocurre es planificación. Tanto el desarrollismo como el Estado interventor recurren a la planificación, a diferencia del liberalismo. Para el caso del desarrollismo, la universidad es central para el desarrollo económico, como dijimos, pero para el peronismo también lo es. Ustedes recuerden la UON, la Universidad Obrera Nacional. ¿Qué es la UON? Es la expresión del Estado de su
de algún modo, su necesidad por contar con un segmento de educación superior acorde con su planificación económica. Es una universidad obrera. Vamos a egresar ingenieros porque lo necesitamos para la industria nacional. Vamos a necesitar. En estos años, el concepto de desfascistización del peronismo es un concepto que aparece mucho, porque el intento es recuperar aquellos sectores peronistas que no eran fascistas. No voy a desarrollarlo, esto quedó ahí de la exposición de la tesis. Bien, algunas ideas sobre, algunas ideas no, algunos hitos de la Universidad Desarrollista. La creación de Ciudad Universitaria, la creación de UDEVA, de CONICET, el desarrollo de la extensión universitaria fabuloso en la isla Maciel sobre todo, nuevo sistema de beca, toda la universidad que ustedes conocen ahora se creó durante estos años. Y acá no están los premios Nobel, que son los más renombrados, ¿no? Les decía, las universidades, tal como las conocen ahora, son del desarrollismo. La idea de que hay un ayudante de primera y un ayudante de segunda, esto es del desarrollismo, que hay materias introductorias, materias troncales y materias finales, esto continúa desde el desarrollismo, que las materias duran un cuatrimestre, ¿sí? Antes eran todas anuales, y por supuesto las nuevas carreras que yo no puedo omitir estando donde estamos, ¿no? Se crea la carrera de Ciencias de la Educación, Sociología, Psicología y Antropología, ¿no? Se crean en estos años. Además de que se modifican los planes de estudios ya existentes. Hay una idea de modernizar el conocimiento científico. Argentina ingresa dentro de lo que se conoce como el pensamiento científico mundial en este momento. Una actualización fabulosa. Hay una idea de todo por hacerse. Eh, esta universidad, que se genera en estos años, entre 55, entre 58 y el 67, es una universidad que corre un riesgo, que es un riesgo que no tiene el peronismo. Hay un autor que se llama Cirigliano, que dice, durante el peronismo hubo una isla en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad fue una isla totalitaria, sin autonomía. Durante el desarrollismo, lo que hubo fue una isla, pero porque la universidad estaba aislada de la sociedad, dice Cirigliano. Y lo que hubo es un crecimiento fuerte de algo que en ese momento Oscar Barsaski, un físico argentino, denominaba el cientificismo. Es decir, la objetivación del conocimiento científico en todos los planes de estudio. El método deductivo y la cuantitivización del aprendizaje para evaluar absolutamente todo el desarrollo científico. Las ciencias humanas, ciencias sociales. La sociología es una expresión de eso. Y en ciencias de la educación, el planeamiento es la asignatura central. Planeamiento medible, cuantitativo. Y así como se empieza a contabilizar todo, el análisis cuantitativo gana por sobre el cualitativo, no hay más ensayo, aparece el paper, congreso académico, todo eso es de esta época. También se empieza a contabilizar la producción científica de los académicos. Entonces, aparece la idea de publish or perish, publicar o morir, publicar o perecer. Hay que publicar cualquier cosa, pero publicar. Cuanto más publiques, mejor. Aparece, aparecen las publicaciones con los abstracts en inglés. Aparecen artículos en inglés. No, se publica un artículo en inglés para una revista, no sé, inglesa, pero quien te paga el sueldo es una sociedad argentina, ¿no? Que no te lee. Entonces, esa disociación entre lo que se produce en la universidad
y los efectos que tiene en la sociedad es de estos años. Por eso se habla de cientificismo durante este periodo. Un exceso de ciencia y una mirada y una fe fuerte en la idea de que la ciencia es neutral, objetiva, algo muy parecido al positivismo. En el marco de, ustedes esto lo saben por historia, pero en el marco de una carrera armamentística entre los dos bloques que dominan el mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, donde el conocimiento científico ocupa un lugar central para el desarrollo de armas, medios de comunicación, cada vez más potentes, más eficaces. Y decíamos de una crisis de gobernabilidad y de legitimidad fabulosa al interior del país, que se expresa en que el gobierno de Frondizi, que va de 58 al 62, cae en el 62 por un nuevo golpe de Estado. El golpe de Estado lo provoca un señor que se llamó Guido. ¿No? ¿Y por qué se produce ese golpe de Estado? Porque Frondizi sostiene en el 61 que él puede llamar a elecciones provinciales, legislativas provinciales, en este caso en Mendoza eran, y puede permitir que una lista peronista se presente y levantar la proscripción para esas elecciones porque les va a ganar con sus candidatos. Los militares que están tutelando el gobierno de Frondizi, de alguna manera le dicen, bueno, pero si llega a ganar el candidato peronista en esas elecciones, vos te vas. Bueno, fue lo que efectivamente ocurrió. Se presentó una lista peronista, le ganó a la lista de Frondizi y como Frondizi ya no era el sostén de la gobernabilidad antiperonista que necesitaban los militares, aparece un golpe de Estado en el 62 a través de Guido. Guido va a estar por poco tiempo y va a asumir el gobierno con menos legitimidad de la historia argentina, que es el gobierno de Ilia. Ilia responde a los intereses de la Unión Cívica Radical intransigentes, de los sectores conservadores, balvinistas. Dura muy poco, bueno, se dice que estaba viejo, que no podía gobernar, etcétera, etcétera, pero porque además dura muy poco porque en Argentina la lucha de clases se está agudizando. Es el momento de la guerrilla, de los focos guerrilleros, de conflictos violentos en todo el territorio nacional y de América Latina. Es el momento de auge del Che Guevara y del guevarismo. La revolución cubana y su estela provocan que la gobernabilidad esté en serio riesgo y que la posibilidad de la revolución sea una posibilidad más cercana de lo previsto. Recuerden que hay una unión de repúblicas socialistas soviéticas existente, está la Unión que financia, como en Vietnam, a sectores opositores al imperialismo norteamericano. Existe Cuba en América Latina. Un poquito más tarde va a existir Allende en Chile. Existen grupos guerrilleros en todo el continente que generan cierta inestabilidad. En Argentina, los militares, ni lerdos ni perezosos, van a Argelia y en Argelia se reciben una serie de cursos de instrucción sobre cómo reprimir a los movimientos guerrilleros. Hay una película que se llama Argel, de Pontecorvo, que está en YouTube, es fabulosa, que es la batalla de Argel se llama, está en YouTube. Es sobre la guerra de liberación de Argelia del ejército la colonia, de ser una colonia francesa, ¿no? Los militares van a practicar en Argelia los métodos de tortura que más tarde van a usar los militares argentinos, ¿no? Ahí van Onganía, ahí van todos los militares que van a practicar cómo hacer para hacer cantar a alguien, para decir lo que vos querés escucharlo. Van a aprender a usar la picana, van a aprender a hacer un centro de detención clandestina, etcétera, etcétera. Los elementos de tortura que después se van a aplicar tímidamente durante Onganía, pero con fuerza en la dictadura del 76, los van a aprender los militares en esta suerte de escuela de la represión que fue Argelia. Ahí van a ir también muchos militares de América Latina, no solamente los argentinos. Esto es un escenario de una violencia muy grande, y bueno, les decía, el fin del gobierno de Frondizi se expresa en esta crisis de bloque gobernante por intentar gobernar sin el peronismo. Es decir, no se puede gobernar sin el peronismo. Bien.
Ah, no me quedó esto colgado. No, para. Puede poner un poquito más grande la anterior que no se veía bien. Perdón. No, que la anterior lámina no se veía bien, si podía agrandar un poco Bien, la no, sí, pantalla. igual estoy viendo qué es lo que me interesa de todo esto, más, en base a lo que fui diciendo. Porque obviamente yo había pensado una, y después dije otras cosas, me fui este, hablando. Bueno, me quedo con esta. Me quedo con esta ¿por qué? Porque lo que se aprecia entre el 55 y el 66 es una suerte de un gran afluente de capitales privados que llegan a Argentina a diferentes ámbitos. Uno de los cuales son las universidades privadas, las universidades públicas, digo. Se empieza a financiar la producción académica. Esa financiación se expresó en becas, plata para institutos. Digamos, mucho de lo que significó la Universidad de Oro estuvo financiado con capitales extranjeros. Y al mismo tiempo hay mucha resistencia a eso, por parte de muchos sectores dentro de la universidad. Este, y lo que se fue gestando en la juventud universitaria, sobre todo durante la década de principios de los 60, ante quizás el fraude que significó el gobierno de Frondizi para gran parte de la juventud que había apoyado una salida posible para el país pacificadora, como lo pretendía Frondizi, lo que empieza a ocurrir es una relectura del peronismo. Por eso, quienes investigan con fuerza este periodo, en términos sociales, dicen el peronismo durante los 60 se hizo muy joven, los tienen. ¿Por qué? Porque la juventud se separa del liberalismo, esa mirada liberal que lo había hegemonizado durante el peronismo, y tiene una relectura del peronismo. ¿Por qué? Porque ven que lo que había hecho el peronismo no era tan malo a la luz de lo que sucedió después. Por eso hay una fuerte peronización de la sociedad, como se lo llama durante la década de 60. Esa peronización de la sociedad se va a expresar en la creación de partidos, agrupaciones y una fuerte militancia durante la década de 60 con identidad peronista en las universidades nacionales. Todo esto en el marco de las semidemocracias de Guido, de Frondizi y de Ilia. Ilia es desalojado del poder en el 66. Y a partir de acá tenemos lo que se llama el Estado burocrático autoritario, definido así por O'Donnell hace muchos años. Y el intento por implementar las políticas desarrollistas a través de un Estado autoritario, que se llamó la Revolución Argentina. La Revolución Argentina fue el único golpe de Estado argentino que se planteó una estadía prolongada, a diferencia del resto de los golpes de Estado. ¿Por qué? Onganía decía, nuestra dictadura va a durar hasta que resolvamos tres tiempos. Los tres tiempos son el económico, el social y el político. Es decir, el tiempo económico que nos demande, primer tiempo es el tiempo económico. ¿Qué significa esto? Hasta que no logremos estabilizar la economía, no vamos a avanzar en el segundo tiempo, que es hasta que no logremos extirpar las ideologías maximalistas, el tiempo social, hasta que no logremos que la sociedad se calme. Y recién ahí vamos a ir al tiempo político, que es la apertura de las urnas, la posibilidad de que vuelva a haber democracia. En el 66 ocurre rápidamente lo que se llamó la noche de los bastones largos, que es una represión muy grande en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde se entra por la noche, se reprime a docentes, a estudiantes, se encarcela, y la salida masiva de una gran parte de los docentes de las universidades, renuncian a las universidades ante la llegada de este sector nuevo, que tenía un perfil fuertemente tecnocrático, un perfil católico y tecnocrático, y profundamente autoritario, que va a gobernar el país hasta 1973. El perfil del Estado burocrático autoritario, en términos educativos, va a provocar una fuerte reforma educativa. Ustedes saben muy bien por qué hay desde las transferencias, que lo vieron con Marijó, de las que habla Norma Paglianiti, pasando por
La Noche de los Bastones Largos, hasta la reforma Astigueta-Borda. Son propuestas educativas de intento de reforma educativa que forman parte de un todo, ¿no? Y me olvidé del Plan Taquini, que es un poquito posterior, del 72, pero que son todas herramientas legislativas de educación que nos hablan de que para quienes asumen el poder en ese momento hay una crisis del sistema educativo profundo y que debía reformarse en su totalidad. Vamos a brevemente caracterizar cada una de ellas, brevemente. El proceso de transferencia se hace solamente en 3 provincias, finalmente es La Rioja, Buenos Aires y Río Negro. Dura poco porque después se da marcha atrás, pero se transfieren la transferencia se transfieren la educación primaria de la nación a las provincias, cosa que ocurre el día de hoy, ¿no? En ese momento se inició se llama Astigueta Borda el plan, porque era el ministro de Instrucción Cívica, de Educación en ese momento. Después el resto de los ministros de Educación que sucedieron la continuaron. Duró poco, pero se transfirieron de Río Negro, La Rioja, Buenos Aires, la educación primaria de la nación a las provincias. Es decir, el Estado se corre de su rol como garante principalista en materia educativa. La Noche de los Bastones Largos, ya la mencionamos, es la infiltración de esa rata de marxistas, así lo llamaban ellos, que era el nido de marxistas que llamaban a las universidades. El nido de marxistas para los militares de este periodo era cualquier cosa. Peronistas, radicales, progresistas, marxistas, todo era absolutamente cuestionable. Hay un video que se llama Mañas y patrañas de gente extraña, está en YouTube, Mañas y patrañas de gente extraña, que de estos años es una propaganda del Estado para descubrir dónde están los infiltrados comunistas, que es un dibujito, dura 7 minutos, es fabuloso, para ver la mirada del Estado acerca de la infiltración marxista en la sociedad. Decíamos, las transferencias, La Noche de los Bastones Largos, y el Plan Taquini. El Plan Taquini es central, porque se inscribe dentro del proyecto desarrollista. Es lo último que voy a decir, es un ratito nada más y ya los dejo. ¿Por qué? Porque nos involucra a nosotros y a nosotras que estamos aquí, como Universidad Nacional del Comahue. El desarrollismo se promovía el desarrollo nacional a través de sectorizar en determinadas regiones qué tipo de economía debía enfatizarse allí. Para el caso de nuestra región, por supuesto que es la extracción de recursos energéticos. Por supuesto que es ese lo que hay que desarrollarse para el desarrollismo, ¿no? Petróleo, gas, energía hidroeléctrica, electricidad a través de energía eléctrica. Por eso en estos años se crea el Chocón y se nacionaliza la Universidad Nacional del Comahue. En el marco de algo que se llamó Plan Taquini, que fue la nacionalización o creación de 11 universidades en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Por una doble razón. Primero, para esto que les decía, ¿qué fue la UNCO originalmente? Que sigue siendo la UNCO originalmente. Una universidad nacional que tiene todas las carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero está pensada como proveedora de mano de obra cualificada para las industrias extractivas, sobre todo el petróleo. Está pensada, no significa que sea lo único que haya, no, estamos acá, ustedes y yo sabemos que no tenemos por ahora ninguna relación con el petróleo, pero estamos aquí. Así como la UNCO, otras universidades con la misma idea. Pero además, el Plan Taquini no solo se proponía el desarrollo nacional con suerte de enclave, con suerte de enclaves alrededor de todo el país, sino también porque se necesitaba descentralizar los centros urbanos. ¿Por qué? Porque en 1969 ocurrió algo que fue estructuralmente
quizás fue el momento estructuralmente más importante de la historia argentina del siglo XX, que es el Cordobazo. ¿Qué fue el Cordobazo? Fue la Unión Obrero Estudiantil en la que se tomó literalmente a la segunda ciudad más importante de Argentina. Esto hizo entrar en pánico a los militares. Hizo entrar en pánico a los militares. Se tomó durante varios días la segunda ciudad más importante de Argentina. Se tuvo que enviar al ejército para desalojar a sindicalistas, estudiantes, docentes, que habían tomado comisarías, edificios públicos, correos, universidades, hospitales, habían hecho trincheras en las calles. Hay infinidad de documentos sobre el Cordobazo, fotos, videos, que pueden ver. Entre quienes estaban peronistas, militantes de izquierda, y una heterogeneidad, sindicalistas revolucionarios, Agustín Tosco, anarquistas, pero una heterogeneidad que lo que alertaba era que había que hacer algo o se perdía todo. El Cordobazo fue otra vez la universidad en el centro de la discusión, pero esta vez en un fenómeno radicalizado. Y el Cordobazo hizo repensar el escenario político para quienes dirigían al Estado Nacional en ese momento. Lo hizo repensar. La descentralización que propone el Plan Tacchini, crear universidades nacionales en todo el territorio nacional, tiene que ver con descentralizar en las grandes urbes para que no vuelva a ocurrir esto. Ya lo habían hecho antes, ¿no? Si ustedes se fijan, el desarrollismo creó ciudad universitaria alejada de la ciudad de Buenos Aires. Está en la ciudad de Buenos Aires, pero alejada del centro, donde estaban las universidades, donde estaban el resto de las universidades. Lo mismo el sector industrial que acompaña al desarrollismo. ¿Dónde está ubicado geográficamente el capitalismo desarrollista, entre comillas? Es decir, la producción de bienes, no para el consumo interno, sino para la exportación que promovió el desarrollismo, fundamentalmente siderurgia, metalmecánica y automotriz. En la zona norte de Gran Buenos Aires y entre Buenos Aires y Córdoba. ¿Lejos de qué? De Avellaneda, Quilmes, lejos de la zona sur. ¿Por qué? ¿Por quién estaba en la zona sur? Los peronistas. Hay una idea de descentralizar, de separar. Esta parte era importante y la estoy diciendo un tanto apurado. Pero la idea es separar a los sectores, a los grupos de obreros, ¿no? Los obreros típicamente peronistas de la zona sur del Gran Buenos Aires, separados. Si ustedes van alguna vez a Tigre, o a Zárate, o a la ruta que hay entre Rosario y Buenos Aires, van a ver toda una serie de industrias absolutamente nuevas, o la industria automotriz cordobesa. Cuando Frondizi se propuso desarrollar autos nacionales para exportarlos en la región, no puso la fábrica en Quilmes, ni se le ocurría, porque ahí en Quilmes ¿qué hay? Peronismo. Necesitaba sacarla a la fábrica. ¿Dónde la llevó? A Córdoba, lo más lejos posible del peronismo que pudiera haber. La Universidad Nacional del Comahue obedece la misma lógica descentralizadora, ¿sí? Donde no ocurra esto que había ocurrido en el Cordobazo. Y cierro con esto. El Cordobazo es tan importante que, entre otras cosas, provocó una mirada distinta sobre el peronismo que tenían los militares en el poder. ¿Por qué? Si el peronismo era la amenaza más grande que tenía el país, si el peronismo era lo que había que proscribir, que había que extirpar de la población argentina, etcétera, 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 reevaluando lo que había hecho el propio Perón durante sus años de gobierno, era mucho mejor que lo que se estaba proponiendo desde el Cordobazo. Entonces hay una nueva lectura que se expresó en lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, o un nuevo consenso de gobernabilidad, donde la vuelta de Perón era posible, pero fundamentalmente era necesaria para poder pacificar una sociedad cada vez más convulsionada. Perón, en 1973, volvió, entre otras cosas, por su propia presión, por la presión del movimiento, por múltiples factores, pero entre otras cosas porque era necesario para los militares. Era absolutamente necesaria la vuelta de Perón para pacificar a una sociedad que había llegado a niveles de violencia muy altos. Una agudización de la lucha de clases que se había transformado no ya en un debate, en diálogo, sino en una disputa militar, organizada
organizaciones armadas había por montones, que combatían con el ejército cotidianamente, en diferentes lugares, en Argentina, y que se expresaban en las siglas de ese momento, Montonero, FAP, FAR, ERP, y todo el siglaje que existió durante esos años en Argentina, que disputó política y militarmente, que eso es lo más problemático, o sea, gente como ustedes, chicos y chicas, con armas frente al ejército. Eso es lo que ocurrió entre mediados de los 60 y mediados de los 70. Es decir, no hay una discusión solamente política, hay una discusión militar. Es una crisis orgánica de tal envergadura que la violencia es la forma de comunicación entre los sectores que se están disputando el poder en Argentina. Por eso hablamos de la agudización de la lucha de clases en este periodo. Y ya sabemos cómo se va a resolver, con una dictadura feroz y sangrienta y clandestina, ¿no? Con el terrorismo de Estado, pero que tuvo su correlato previo, que fue este proceso de agudización de la lucha de clases que se intentó pacificar con la vuelta de Perón en el 73. Bueno, hasta acá. Panorama general. Me faltaron un montón de cosas que por ahí las vemos en la clase que viene. ¿Parece? Vale, genial. Bueno, chiques, cuídense, que tengan buen día. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.